Capítulo 67. Obertura. Ítem se movió, despertando de un sueño pacífico y sin sueños a la mañana siguiente. Su primer instinto fue girarse de lado, con las articulaciones crujiendo, los músculos relajándose y alcanzar a Bella. Parpadeó cuando todo lo que encontró fue el espacio vacío y frío a su lado. Su mente, aún embotada por el resplandor narcótico del sueño profundo, generaba posibilidades, empezando por, Dios mío, todo fue un sueño estúpido y sexy. Pero entonces distinguió el chillido ahogado del secador de pelo detrás de la puerta cerrada del baño, y se dio cuenta, vale, ella no se había ido, acaba de despertarse antes. Ítem se dio una palmada sorda en la mejilla para disipar el sueño, luego observó las consecuencias. Las mantas azules se levantaron. Toda su ropa desaparecida, miró bajo las mantas por si acaso, sí, todavía desnudo. Unos cuantos cojines colgando torcidos, uno medio colgando por el borde como un borracho universitario desplomado sobre una barandilla. El olor de la almohada a su lado confirmaba que no todo era un sueño, champú de bayas y olfateó el aroma adictivo de su sudor. Ítem se dejó caer de espaldas, frotándose la cara. Solo había un pequeño atisbo de vergüenza mezclado con ese amor profundo. Menos un ácido corrosivo, y más como un hueso reparado que se hace notar cuando las temperaturas caen. La endeble barrera que separaba a él y a Bella en los papeles más fáciles de definir de Capter diagonal cautivo llevaba semanas desmoronándose, sin más utilidad que una línea literal en la arena. Pero la noche anterior había hecho que lo que quedaba de esos límites se dispersara al viento. Supuso que no ayudaba que fuera la primera vez que tenía intimidad desde Mia. Incluso en esa fuga de 3 años tras la desaparición de Annabelle, nunca tuvo fuerzas para intentar salir con alguien o liarse. Era lo que hacía que todo esto fuera surrealista, incluso mientras intentaba catalogar cada detalle del momento para decirle a su cerebro rezagado que esto era real, que había pasado y que estaba bien. La camisa prestada que colgaba suelta sobre el espejo de la cómoda no era muy diferente al sujetador de Mia colgado del ventilador del techo de su residencia, la primera noche que la coló. Dios mío, Ítem, baja eso, tengo clase en 10 minutos. Las almohadas que olían a vela, bayas, pan, sudor, le arrastraban de vuelta a California, al jabón de vainilla en el baño, a las mañanas en las que Mia ya estaba despierta, siempre adelantándose a él. Ítem se frotó la cara de nuevo, incapaz de evitar que el pasado le irritara los nervios como cuerdas discordantes de guitarra. Podía imaginarse a Mia mirando hacia abajo ahora mismo, riéndose de él por meterse en sus propios pensamientos. Otra vez, estar un poco atormentado estaba permitido, se dijo Ítem. Solo había pasado un mes. El torbellino de su captura, encarcelamiento y posterior adopción por parte de Bella, Cassandra y Daniela como rehén de apoyo emocional distorsionó agudamente su percepción del tiempo. Cuando el 80% de las conversaciones que no eran sobre proyectos artísticos o club de lucha eran sobre sentimientos y la capacidad de bondad y redención, el cerebro se ponía un poco reprogramado. Quizá por eso anoche le dolió tanto. Ítem antes del moho, antes de Dulbey era quien entrecerraba los ojos ante lo que podrían ser sus calzoncillos en la chimenea, preguntándose cómo había pasado de ser un hombre casado a tener sexo con su Capter de arma biológica convertido en amante. En su aún aturdido estado de neblina, podía imaginarse vagamente en los juicios de Nuremberg, quejándose, tenía síndrome de Estocolmo, señor, ante un tribunal con sus peores decisiones. Enviaron a personas cuyo delito fue enamorarse de un verdadero enjambre de insectos a La Haya. O le perdonarían por ser un muñeco de prueba emocional para un trío de armas biológicas con casi un siglo de equipaje. Ítem no tuvo tiempo de pensar más cuando Bella salió casi furiosa del baño, poniéndose unas mallas para protegerse los muslos pálidos. Se apoyó en un pie, tirando de la goma hacia arriba, su franela púrpura oscura colgando de su cuerpo. ¿Dónde está el fuego, Tenia? Ítem se incorporó, dejando que la manta se acumulara en su cintura. Bella cojeó hasta su cómoda, los leggings chasqueando por última vez y con precisión al asegurarlos en su sitio. Cogiendo un cepillo, Bella le lanzó a Ítem una mirada fulminante, de no ser por el rubor de sus mejillas y las ondas abundantes en las que caía su pelo. Llegó tarde al desayuno, Ítem. Se suponía que debía supervisar los preparativos hace media hora, replicó Bella, con más vergüenza que molestia en la voz. Se pasó el cepillo por el pelo y lamentó, nunca, en todas las décadas que llevo existiendo, me he quedado en el día dormida. Ítem esbozó una sonrisa ladeada antes de poder evitarlo. Eso es un cumplido, lo tomaré como un cumplido. No lo fue, replicó Bella,
pero luchó una batalla perdida con el leve movimiento de sus labios. No pongas esa cara de engreído. Yo, arrogante, nunca, dijo Ethan con suficiencia. Bella le recompensó con un gesto de ojos para la historia, abriendo su armario para rebuscar en los cajones un par de calcetines. Típico, llamó por encima del hombro. Conviertes mis sábanas en una escena del crimen manchada, y ahora crees que eres el regalo del Señor para este castillo. Creo que el término es crimen pasional, replicó Ethan con su ceja más molesta. Bella exhaló un aire caliente, girándose para mirarle, calcetines en la mano. Se mordió el labio un momento, el rubor más delicioso extendiéndose por su cuello. Sigue así y esta noche te mostraré un crimen pasional aún mayor. Promesas, promesas, bromeó Ethan. Tienes suerte de que no encuentre mis calzoncillos. Si no, Bella le lanzó la camisa de la noche anterior, cayéndola sobre él como una vieja sábana de polvo. No termines ese pensamiento, si no, nunca saldré de esta habitación. Ethan se quitó la camiseta de la cara, cerrando la boca para observar cómo Bella se apresuraba con el resto de su rutina matutina. El vaivén natural de sus quereres al cruzar la habitación para buscar sus botas. Su pura eficiencia al ponerse y atárselos. La forma en que sus ondas doradas se negaban a ser completamente disciplinadas como si insistiera en un pisco de desorden como referencia al amor y la desenfrenación de la noche anterior, un pequeño secreto, solo entre ellas. Se preguntó otra vez cómo sería si el momento durara, no por un día, no por una semana, sino indefinidamente. Ver a Bella maldecirle por las mañanas por dormir casi catatónico tras el sexo. Escuchando las opiniones más polémicas de Daniela sobre teoría del color mientras su pelcere tintineaba, rebotaba por la biblioteca como la profesora de arte más desquiciada del mundo, sosteniendo las compresas, o entrenando junto a Cassandre, mientras le enseñaba a Bella a no balancearse como un oso rabioso, y le enseñaba a Daniela a dejar de ser una toalla de papel mojada. Con los tres llevándolo a escondidas hasta Rose e incluso la propia señora grande permitiendo que Ethan la viera, se preguntaba si eso también se convertiría en una rutina indiscutible. Quizá Tatiana cambiaría las miradas de reojo y los entrecerramientos confusos por un simple sentimiento y un «aquí está su hija, señor Winters», sí, la han alimentado y eructado. Ethan casi podía verse a sí mismo en esa vida, anclado por esos pequeños rituales que había estado formando con las hermanas. Pero la realidad era cruel por naturaleza. Miranda seguía ahí fuera, y Chris era un arma cargada apuntando directamente a la vida que intentaba reconstruir. No tenían el lujo de la eternidad. Solo el presente inmediato, marcado y sagrado, cosido por la esperanza y la confianza. Este no era un lugar para criar a Rousey, por muy bonito o seguro que se sintiera, o por muchas tías adoptivas que la cuidaran. Por ahora, lo único que podía hacer era guardarse el día y prepararse para cada mañana que se avecinaba. Estamos listos, declaró Bella, con los brazos cruzados bajo el tragaluz mientras se adentraba más en la biblioteca. Tenemos todas las piezas. La mano de Ethan se demoró en la parte baja de la espalda de Bella, el pulgar pasando lentamente por las muescas de su columna. Rellenó los huecos para Daniela y Cassandre. Bella tachó las últimas casillas vacías. Daniela alzó las cejas, incorporándose del sofá acolchado, su vestido de estampado floral ondeando con cada paso que daba para dar la bienvenida a las nuevas llegadas de su biblioteca. ¿Qué más has recordado, hermana? ¿Algo que ver con que hayamos muerto?, preguntó Cassandre con un bufido, saliendo de uno de los armarios de utilidad de Daniela y dejando una caja de material de arte que tintineaba. Se sacudió la sudadera, entrecerrando los ojos hacia Ethan y Bella a través de la pequeña ola de flequillo de cortina. Bella juntó las manos, quizá para amortiguar el golpe. Básicamente, sí. Y, entonces señaló a Cassandre, recuerdo claramente esos últimos momentos. Ahora puedo corroborar todos tus recuerdos de nuestra muerte, incluyendo todo lo que Miranda te hizo. Un gesto de cabeza hacia Daniela. Y tenemos las fotos que Dani hizo del diario de mamá. No es solo el recuerdo desordenado y desordenado de una persona en el que confiar. Ahora, madre no puede mentir para salir de esta. Daniela se unió a ellos bajo el rayo de sol, rebotando una vez sobre las puntas de los pies antes de esbozar una sonrisa brillante, aunque no nerviosa. De verdad lo vamos a hacer, dijo, levantando los brazos para apretarse, las uñas presionando sus pálidos brazos. Se volvió hacia Cassandre demasiado rápido, casi chocando con ella mientras preguntaba, ¿estás lista, Cass? Cassandre miró a Daniela a través de rendillas entrecerradas. No es exactamente una mirada fulminante, o si lo estaba,
no había ningún celo dirigido hacia ella. No creo que ninguno de nosotros esté preparado para preguntarle a mamá por qué dejó que Miranda nos convirtiera en putas ratas de laboratorio. Dirigió la mirada hacia Bella, con los ojos entrecerrados un poco más. ¿De dónde ha salido esa confianza, Bella? Tú fuiste quien pidió precaución. ¿Por qué ahora? Por un instante, Ethan sintió que Bella dudaba. Se negó a robarle el protagonismo hablando por ella, era más que capaz. Él solo dio medio paso más cerca para estar a su lado, con la palma de la mano plana en su espalda baja. Su peso se apoyó en su palma por un segundo, antes de que Bella respondiera, bueno, para ser franco, Cass, todo lo que rodea a nuestra muerte ha sido un queso suizo en mi cabeza durante un tiempo, pero ahora, respiró hondo, ahora, podría decirte la cantidad de salpicaduras en el delantal de Miranda mientras me abría. Podría contarte la historia tonta que me contaste entre tortura. Una mirada a Daniela. Podría contarte lo que dijo Miranda cuando sometió a Lenore. Los recuerdos están lejos de ser perfectos, pero están claros donde importan. El suave suspiro de Daniela y el chirrido de sus zapatillas, Ethan aún se estaba acostumbrando a la abolición total de los tacones altos en su código de vestimenta, rompieron el silencio primero. ¿Cómo empezamos? Seguro que no podemos simplemente decírselo. Sus labios se curvaron en picardía cuando dijo, le enseñamos las fotos y vemos si se pone nerviosa. Bella resopló, negando con la cabeza mientras le devolvía la sonrisa. Si empezamos por eso, seguro que solo garantizará una pelea a gritos, así que no. Daniela hizo un puchero antes de preguntar cuál es el plan. Entonces, la van a pillar desprevenida pase lo que pase, dijo Cassandre, claramente ya habiendo reflexionado sobre la idea. Le parecería extraño que le pidiéramos hablar con ella, especialmente en grupo. Debemos esperar que esté a la defensiva independientemente de nuestro enfoque. Sus labios se apretaron y sus ojos se dirigieron a Ethan, luego a Bella. Ha estado llegando más tarde de lo habitual, dijo, y Ethan apenas tuvo tiempo de procesar si eso significaba que Cassandre había estado vigilando diligentemente y en secreto los movimientos de Lady Dimitrescu, así que podría ser difícil localizarla esta noche. O mañana por la noche, añadió Daniela. Buenos días, Ethan respondió. ¿Creéis que deberíamos verla por la mañana? Bella se movió lo suficiente para ladear la cabeza hacia él. ¿Crees que estará menos nerviosa por la mañana? Daniela apoyó un brazo largo en el poste de la luz del sol. Ethan está en algo. No sé si está más o menos nervioso, pero si la pillamos antes de que haya tomado su primer café, al menos se sorprenderá demasiado para inventar alguna mentira conveniente y cubrir sus huellas. Si la atacaban antes en vez de tarde, la matriarca del castillo podría estar lo suficientemente desprotegida como para actuar por instinto. Menos tiempo para dar vueltas a sus hijas con un ajedrez mental 4D para mantenerlas a todas en línea. Cassandre cruzó los brazos, apoyándose en la columna junto a Daniela. Antes del desayuno, entonces, será mejor hacerlo lejos de miradas indiscretas. Un instante, y miró a cada una de sus hermanas. Su dormitorio está descartado, ¿no? Los otros dos dieron su acuerdo casi simultáneo, un murmullo de Bella, y Daniela añadió, mejor no someter a la pequeña Rose al posible concurso de gritos. Otro punto para la tía Dani. Cassandre chasqueó la lengua y se encogió de hombros. ¿Habitaciones de invitados en la primera planta? ¿Sal de vinos en el segundo día? Aunque no son malas sugerencias, creo que necesitaríamos. Bella se detuvo, presionando los dientes contra su labio inferior. Tierra neutra. No me extrañaría que se pusiera a la vista de, dueña de su castillo, y nos tratara como a niños. Miró el suelo de madera como si la respuesta pudiera estar en las vetas. Daniela se enderezó, apartándose del poste. Mi dormitorio, lo dijo simplemente, como si fuera la solución más obvia e imaginable. Piénsalo. Es más que un terreno neutral, es nuestro territorio. Ethan, que aún no había entrado en el dormitorio de Daniela, se sintió inmediatamente intrigado. Vamos, Dani, la animó suavemente. La habitación de Cassie es demasiado pequeña para que quepan todos, y madre ni siquiera puede mantenerse de pie en la armería, comenzó Daniela. La biblioteca podría funcionar, pero puede que siga actuando como, esta es mi casa, mis reglas. Las cocinas no son privadas, y una doncella puede pasar en cualquier momento por la sala de vinos o las cámaras de invitados. Miró a Bella un instante y añadió, encorvarse en las mazmorras pone a madre de mal humor pase lo que pase. Prefiere las escaleras grandes a los techos bajos de las mazmorras. Así que, se encogió de hombros Daniela, eso deja mi habitación. La boca de Cassandre se torció ligeramente,
traicionando su sorpresa ante la conclusión lógica de Daniela. ¿Estás segura de esto, Dani? Daniela asintió, con una chispa desafiante en los ojos, mientras jugaba distraídamente con el collar de María en su muñeca. Seguro, no puede dominarnos allí. Es mi lío, mis reglas. Tendrá que portarse bien. Además, tengo suficientes cojines decorativos para que todos se agarren cuando tú o Bella empecéis a gritar, lo cual, seamos sinceros, es inevitable. Bella emitió un murmullo pensativo, ignorando la pequeña puya que le lanzaron. Inclinó la cabeza, cruzando la mirada con Ethan. Bella le dio un codazo en el hombro, como si le tocara para terminar la carrera táctica. Suena bien, reconoció Ethan. Antes del desayuno, para que no tenga tiempo de darse un discurso motivador matutino sobre ser la perra más dura del valle, dijo, ganándose una risita de Daniela en el dormitorio de Dani, para que se vea obligada a portarse bien con tus cojines, en vez de alterarse en cuanto las cosas se ponen serias. Ethan se encogió de hombros, dándole vueltas a la idea. Miró entre ambos, posando la mirada en Bella, solo momentáneamente distraído por una leve marca de amor que asomaba por el cuello de franela. ¿Cómo piensas llevarla a la habitación de Dani? Que Sandre se dio un suave golpecito con la parte trasera de la cabeza contra el poste, con la mirada fija en él. Es resbaladiza. No podemos simplemente llamarla con, ven aquí, madre, queremos hablar de sentimientos. El rostro de Daniela se iluminó con una sonrisa. Tranquilo. Le decimos que uno de los hamacs se metió en mi chimenea desde el tejado y se quedó atascado. Ethan se atragantó con su propia saliva ante la imagen mental. Estaba a punto de hacer una broma de, ayuda, estoy atascada, Steps hamac, cuando Cassandra le acarició la barbilla pensativa. Podría funcionar, murmuró. Puntos extras y gritas pidiendo ayuda en el pasillo. Espera, Ethan miró entre ambos. ¿Acaso eso ha pasado antes? Daniela se encogió de hombros, completamente impasible. 2 veces, en realidad. Protegen el tejado y prefieren la oscuridad. ¿Dónde crees que les gusta posarse durante los veranos largos, cuando las chimeneas no están en uso? Ethan se pellizcó el puente de la nariz. Claro, no hay lugar como el hogar, como una chimenea para un maldito espectro murciélago. Bella le puso una mano en el esternón, como diciéndole que había cosas más importantes en marcha que los hábitos de anidar de las criadas convertidas en monstruos. Así que mamá espera una crisis cuando Dani sube el volumen de los gritos. Ella entra en el dormitorio y simplemente la sorprendemos con la charla. Los ojos de Cassandra cayeron sobre la mano de Bella, luego hacia el tragaluz. Puede que no esté de humor para hablar si entra esperando meter una mano por la chimenea. No creo que nada la ponga de humor para hablar mañana, replicó Bella con una sonrisa irónica. Con la mirada aún fija en un punto anodino en el techo, Cassandra soltó un suspiro. Vale la pena intentarlo, estuvo de acuerdo, peinándose el pelo hacia atrás con los dedos. Si no otra cosa, la desequilibrará. Que sea un poco más difícil cerrarlos. Daniela aplaudió. Entonces queda decidido. Atacamos al amanecer. Ethan levantó una mano con cautela. ¿Queréis que esté cerca o qué? Sé que es tu pelea, pero necesitaba estar a su alcance por si las cosas se torcían. Por favor, se burló Cassandra, lo último que necesitamos es que el príncipe Ethan aparezca para salvar a las damiselas, solo para sangrar por toda la alfombra de Dani cuando enfade a madre. Ethan fue, por un instante, transportado de vuelta al sofá de Cassandra en el campo de tiro, sus dedos enredándose en su pelo mientras ella siseaba que los lobos feroces como ella no tenían finales felices. Punzante un momento, luego suave, y al siguiente sus puñas se retrajeron. Ethan jadeó por el efecto. Me hieres, Cass, dijo, con la mano en el corazón, antes de aletear los dedos. No te preocupes. Solo dejaré que me corte la mano como último recurso si realmente necesitas una distracción. Los ojos de Cassandra se desviaron hacia sus manos, hacia el movimiento de sus dedos regenerados, y luego se apartaron. Ella hizo un espectáculo de bufidas, brazos cruzados y ojos en blanco. Antes de que pudiera responder, Daniela volvió a interrumpir. Definitivamente me sentiría mejor con Ethan cerca, no en la habitación. Quizá, ¿la biblioteca? Podrás oír si te esfuerzas lo suficiente, ofreció Daniela, y luego esbozó una sonrisa a oreja de dientes. Y si oyes muebles romperse, entonces puedes entrar y elegir qué damisela rescatar. Le guiñó un ojo. Soy la más ligra y ergonómica de llevar, por si eso ayuda a tomar decisiones. Ethan se frotó la cara, pero solo para no reírse en voz alta ante la imagen que Daniela proyectaba en su mente. Él siguió el juego.
lo mejor que puedo hacer es uno sobre el hombro y otro bajo el brazo como una maleta. Quien tenga el palo más corto puede colgarse de mi pierna como un koale. Los hombros de Bella temblaron con una risa silenciosa, ahogándola con la palma de la mano. Volvió a chocar sus hombros. No hagas promesas que no puedas cumplir, Ethan. Danny va a pedir que te lleves solo para ver si realmente puedes cargarla. Lo haré, y lo sabes, resopló Daniela con un aire de falsa seriedad. Ethan miró a Cassandre, que seguía mirando al techo, aparentemente pensativa. Si duermes, pierdes. Casi. Bella y Danny tienen la prioridad. Parece que tendrás que agarrarte a mi pierna durante la evacuación. Cassandre parpadeó, sus ojos volviendo a él de golpe. Resopló y puso una imitación de su antigua mirada. Te voy a morder la maldita pierna, Ethan. No me intentes. Ella mostró los dientes, y Ethan captó el quirk en la comisura de su boca antes de que ella lo reprimiera. Intentó no devolverle la sonrisa. Cassandre había empezado a ser buena fingiendo que su mera existencia era una prueba irritante que soportar, y no una fuente diaria de entretenimiento, no violento, para ella. Pero siempre se rompía al final. Dios, iba a echar de menos a los tres. Ethan no dejó que la pesadez se quedara. Vale, mañana por la mañana, al amanecer, estaré en la biblioteca. Danny va a fingir que su chimenea está infestada y llevar a tu madre a su dormitorio, donde vosotros dos os esperaréis para hablar con ella. Sobre todo, me parece bien. Bueno era, por supuesto, relativo. Había 1.000 millones de formas en que esto podía salir mal. La confrontación parental parecía un asunto condenado al fracaso en cualquier entorno, y mucho menos en uno alimentado por décadas de recuerdos reprimidos, tortura y lobotomía. Lo más probable era que cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal, pero al menos, ahora se tenían el uno al otro. Las hermanas presentaron un frente unido y, pase lo que pase mañana, las sangrientas circunstancias de su renacimiento estarían a la luz. No más secretos, no más mentiras. Lo que hicieran tras tal confrontación solo estaría dictado por la verdad, por sangrienta e indescriptible que fuera. El peso de Bella, sólido y reflejando el calor de su propio cuerpo, presionaba contra su costado, anclándolo de nuevo en el momento. Su mano volvió a su pecho, el pulgar recorriendo sus costillas y quizás sobre el fantasma de una de las mordeduras de la noche anterior. Murmuró entre dientes, probablemente deberíamos buscar algo que hacer después, distraernos de ello. Ethan estaba al menos un 90% seguro de que Bella no había querido insinuar nada con eso, especialmente con sus hermanas cerca, pero su pulso se aceleró de todos modos. Su tono suave y su aliento cálido contra su mejilla no ayudaban, no cuando le recordaban demasiado a Paula. Daniela entrecerró los ojos mirando a los dos. Vosotros dos estáis actuando diferente. Bella, siempre maestra de la compostura, bajó la mano y la convirtió en un digno cruzamiento de brazos. ¿Diferente? No digas tonterías, Daniela. Ethan luchó por mantener la cara seria, especialmente cuando Daniela les miraba con los ojos entrecerrados como si intentara resolver un asesinato. Quizá lo era, si su dignidad fuera la víctima del asesinato. Su mirada pasó de Ethan a Bella y de nuevo, y luego una vez a Cassandre, cuya atención pareció momentáneamente despertada, observándoles con cierto desapego. Daniela tarareó, acercándose bajo el calor del rayo de sol. Diferente, reafirmó Daniela. Tú eres más sensible. Más sensible, repitió Ethan, su voz intentando mantener la neutralidad con valentía. Se alejó a una fracción de pulgada de Bella. No, no lo somos. Esto es normal, dijo, dándole a Bella su palmada más platónica en la espalda, que, se dio cuenta, era el movimiento más raro del mundo. Los ojos de Daniela se entrecerraron en rendillas felinas, sin parpadear mientras se acercaba de puntillas. No somos más sensibles, dijo Bella, intentando sonar su voz de hermana mayor, pero solo consiguió subir el tono media octava. Está siendo ridículo. No lo estoy, dijo Daniela, dando otro paso más adelante, y Ethan no podía decidir qué era peor, que Daniela o su madre preguntara si había dormido con Bella. Se detuvo a solo un pie, sus ojos, afinados por unas décadas extrañas de bocetos y pinturas, los estudiaban. La luz del sol que entraba por la ventana de arriba le daba un tinte dorado a su cabello castaño rojizo, como el ángel más loco de Dios interrogando a un par de pecadores. Estáis raros, insistió Daniela, mirando a Ethan. Tu corazón late como si corrieras una maratón. Estas malditas chicas bicho y su maldita audición de Daredevil. Se llevó una mano al pecho, en parte para distraer a Daniela, en parte para decirle a su corazón que se calmara de una puta vez.
Eso es solo adrenalina que le quedó de casi intentando ahogarme en el club de lucha anoche. Casi me ata. Cassandre, curiosamente, no aprovechó la oportunidad fácil para menospreciar sus habilidades de lucha. Eso le dio a Daniela la oportunidad de examinarlos más a fondo. Sus ojos recorrieron su rostro, luego la de Bella, luego bajó hasta el cuello y Bella tiró de su cuello sin mucho cuidado. Rápida como un látigo, Daniela ladró, ajá. Las implicaciones parecieron retrasarse un segundo antes de que los ojos de Daniela se duplicaran hasta proporciones cómicas. Agarró a Ethan y Bella por un hombro cada uno, los engranajes girando en su cabeza a toda velocidad. Tu cuello, Bella. Daniela chilló, tirando del cuello de franela de Bella, lo justo para exponer las pruebas, como si mereciera el mismo tiempo en pantalla que reunir las pruebas de la complicidad de su madre. La pequeña mordida de amor estaba allí, oscura y orgullosa sobre un parche de blanco cremoso. La sonrisa de Daniela amenazaba con partirle toda la cara en dos. Su dedo salió disparado al aire, trazando una línea entre ellos. Vosotros dos. La boca de Bella se quedó abierta un segundo, luego siseó Daniela. Daniela, princesa de los límites y el espacio personal destruidos, casi chilló. Lo hiciste, ¿verdad? Lo hiciste. Dios mío. Cass, mira qué morado está. Ethan se dio una palmada en la frente, con fuerza. Podía sentir el calor en la cara y en los oídos. Era como volver al instituto, salvo que en vez de la pista de atletismo y Becky de la clase de gimnasia, era una biblioteca bañada por el sol y Bella Dimitrescu y las gradas estaban ocupadas por un par de armas biológicas y posiblemente un Samak atrapado en una chimenea en algún sitio. Jesucristo, Dani, murmuró, sintiéndose aún menos digno que la mañana posterior a Dulvey, cubierto de sangre y barro. Cuando apartó la cara de su mano, esperaba que Cassandre se uniera a las bromas. Ella y Daniela eran una máquina bien aceitada para burlarse de él, pero ella guardó silencio. No callado por la rabia, ya sabía cómo se veía eso en ella. En cambio, tenía una expresión extrañamente neutra, una que él reconocía más de los primeros días de su frágil amistad. Cuando Ethan logró cruzar su mirada, ella apartó la vista, cambiando el peso de un pie al otro, con el dedo índice golpeando sus brazos cruzados. Mientras miraba un candelabro de reojo, Cassandre soltó un arrastre sarcástico y a medias. Me alegra saber que dormir con ese hombre fue todo lo que hizo falta para sacudir tus recuerdos. ¡Qué emocionante! Suena a algo que escribiría Dani. Bella intentó protestar. Los recuerdos volvieron antes de que nosotros. Daniela se rió a carcajadas. Oh, casi, no tienes ni idea. Sin duda escribiría esto. Voy a escribir esto. Mírame. Se convertirá en una novela. Un instante, y sonrió. Después de que Ethan me ayude a terminar mi trabajo actual. Miró por encima del hombro a Cassandre, dejando pasar un instante antes de volver a mirar a Ethan y Bella. Esperaba otra ronda. Quizá algo tan desquiciado como preguntar quién lo inició, o si alguno de ellos lo hizo raro. En cambio, Daniela negó con la cabeza, haciendo que sus ondas castaño rojizo rebotaran. Volvió a aplaudir con sus ágiles manos y pió. Vamos, queridos, ya hemos tramado suficiente para mañana. ¿Qué tal si ponemos toda esta pasión en otro sitio? Hoy me siento, surrealismo. Ya te he adelantado, dijo Ethan, ansioso por sacar la bota, ya corriendo hacia la caja de materiales de arte que Cassandre había traído. Así que, dijo Ethan con un suave gruñido, acrílico seco pegado a sus brazos, la caja de pinceles, pinturas y paletas en sus manos. Este es tu sitio, Ethan acababa de entrar por primera vez en los aposentos de Daniela. El dormitorio era enorme, no solo en metros cuadrados, sino en presencia. La habitación absorbía sonido y luz por igual, no como un vacío, sino casi como una habitación de bebé. Tapices pesados cubrían las paredes con tonos de vino profundo o de un bosque frondoso, atrapando calor en su interior. La cama dominaba el centro de la pared del fondo, un enorme nido quinsice con un cabecero de madera tallada, una cantidad absurda de almohadas y, adorablemente, toda una montaña de peluches de todas las formas, especies y tamaños. Las sábanas de satén eran blancas, con un edredón ciruela oscuro arrugado de una forma que sugería que Daniela nunca en esta vida había hecho su cama. Una alfombra gruesa, la que le prohibía sangrar por todas partes, se extendía bajo la cama, superpuesta sobre otra, y luego otra, una serie de texturas, telas y colores desparejados superpuestos en exceso deliberado. El único trozo de suelo de piedra que no estaba engullido por la suavidad era donde Ethan y Daniela estaban junto a la puerta, esta última quitándose las zapatillas con los pies. Ethan se quitó los zapatos y siguió escaneando la habitación.
A la derecha de la cama había una cómoda, llena de maquillaje y braches reales para pintar. Unas cuantas docenas de bocetos a medio terminar y trozos de pergamino estaban clavados de forma descuidada en el marco del espejo, el cristal manchado con huellas dactilares en las esquinas. Libros por todas partes, no ordenadas como las de Bella, ni siquiera las de Cassandre. Se apoyaban en altas torres apiladas en el suelo y en montones bajo los muebles, que iban desde poesía hasta folclore y cuadernos escritos a mano, todo mezclado sin orden ni lógica. Si tuviera que adivinar, estas eran las pilas de lectura actual o lectura próxima de Daniela. Pasaron junto a una amplia chimenea, la que atraparía un Samak ficticio mañana, que ocupaba la pared opuesta a la cama, llena de troncos y rodeada de cojines y almohadas, no muy diferente al pequeño rincón de Bella. En la pared del fondo, cerca de una puerta, presumiblemente el baño, había un sofá largo, de aspecto moderno, posiblemente una adquisición del duque, acompañado por un otomán. Ambos estaban llenos de bufandas, chales y cojines, ofreciendo una calidez premium. Ítem, sin querer ser dramático, probablemente podría echarse una siesta aquí sin ser molestado durante un mínimo de 2 años. Toda la habitación era una fortaleza de anidación, una oda al caos y al confort a partes iguales, donde probablemente se podría convertir dormir en un deporte competitivo. Daniela, sin zapatos y calcetines fuera, se detuvo junto a su cómoda y señaló un pequeño rincón junto a una pequeña pila de libros. «Puedes dejar eso aquí», dijo, con la voz extrañamente nerviosa. A estas alturas, Ítem conocía las señales y desencadenantes de Daniela. Siguió el resto de su sendero lo mejor que pudo, aunque las extrañas pilas de libros aquí y allá estaban lo suficientemente ordenadas como para que un codazo perdido no lo sacara. Rodeó la cama, con un ojo en Daniela para medir su reacción ante sus movimientos, el otro fijo en su destino. Daniela hizo lo más extraño, deslizándose hacia un lado mientras él se acercaba a la cómoda, intentando en vano bloquear su línea de visión hacia la colección de peluches. La vista de toda la colección en la cama de Daniela era algo: pingüinos, leones, suricatas, criaturas extrañas de fantasía con demasiados ojos, unos cuantos peluches con extremidades cosidas con hilo desparejado. Algunos mostraban sus años con pelaje enmarañado y colores apagados. Las más nuevas destacaban por su tela más brillante y un relleno más redondeado. Hellcats, Schizoayops, era un padre bien investigado, y algunos otros que el duque le había proporcionado. Dejó la caja de suministros en el rincón designado y luego se enderezó para mirar a Daniela. Honestamente, esperaba una mini actuación cuando los vio por primera vez, una introducción teatral a sus amigos. En cambio, Daniela se quedó atrás, jugueteando con su pelcere antes de murmurar: «A veces me hacen compañía, nada más». Ítem, de repente, se sintió impactado por la desgarradora imagen de Daniela en los años entre el Renacimiento y el regreso de los recuerdos de Bella hace una década. Atrapada entre negociar compañía participando en las cacerías y odiarse a sí misma por ello, aislándose del mundo, ¿quién no buscaría consuelo cuando se ve atrapado en ese macabro ping-pong? Cuando Daniela miró a Ítem, fue con una inquietud visible, medidora. Ítem, como el chico que había estado más interesado en Magic the Gathering que en los deportes, podía entender el instinto tácito de no llamar demasiado la atención sobre tu tema. «Sid», preguntó Ítem con delicadeza, «¿cuál tiene la historia de origen más divertida?» Dado que ninguno parecía manchado de sangre, Ítem tenía la esperanza de que no hubiera un derramamiento macabro de traumas en su futuro inmediato. Daniela dudó, pero sus rasgos expresivos lo delataban, la forma en que pasaba unos segundos catalogando su rostro en busca de algo cruel, algo deshonesto. Luego, con una mirada hacia otro lado, Daniela se sentó en su cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. Le dio una palmada tímida al espacio a su lado. Ítem accedió, subiendo a la cama extremadamente mullida de Daniela. Se movió, metiendo una pierna bajo la otra para poder mirarla. «Te escucho», le animó con suavidad. Tras una última pausa, Daniela se giró hacia el montón y sacó un murciélago de peluche, morado y azul medianoche, con el ala izquierda cosida en zigzag de hilo dorado. Miró a Ítem a los ojos y comenzó: «¿Te he dicho alguna vez que antes tenía miedo a las alturas?» Ítem parpadeó, sonrió, no por el hecho, sino por lo mucho que le parecía un no sequitur. «No, no creo que haya surgido nunca». «Bueno, lo estaba», dijo Daniela, empezando a curvar los labios. «Tienes derecho a reírte, Ítem, está bien. Veo la ironía de poder volar y de tener miedo a las alturas». «Sí, supongo que nunca había oído esa antes»,
dijo Iten, riendo suavemente. La sonrisa de Daniela se desvaneció en algo más triste, sus ojos cayeron hacia el murciélago, los pulgares acariciando el pelaje. Le llamé Kurag, como en Kerik, muy original, lo sé. Madre me lo dio mientras yo aún aprendía a controlar el enjambre, ya que no me adapté tan fácilmente como Bella y Cassie. Su voz era baja, cia y secreta. Daniela apretó suavemente el bate, trazando el hilo dorado con la punta del dedo. Ella rió, suave y bajo. Solo podría volar si lo hiciera acunando a Kurag. Y yo era un piloto torpe, así que seguía quedando con Kurag atascado en todo tipo de sitios. Las vigas, el campanario. Una vez, incluso lo dejé atrapado en las cunetas. Iten no pudo evitar sonreír. ¿Por eso tiene pentades doradas? Daniela sonrió y soltó una risita tímida. Ella se apoyó en su hombro y asintió. Mamá tendría que pedir a Bella o Cas que lo trajeran por mí. Luego cosería ella misma el daño antes de molestarse en regañarme por mi vuelo imprudente. Todo esto sería mucho más fácil si Lady Dimitrescu fuera una villana con bigouts y una risa malvada patentada. Pero no tenía un cariño genuino por sus hijas, aunque fuera pésima demostrándolo, y la distancia parecía ser su lenguaje de amor preferido. Daniela se acurrucó más cerca de él, suavizando la voz. Lo sé, es una tontería, murmuró, pero ayuda, tener algo a lo que aferrarse. Apretó un poco el bate y luego lo metió bajo el hueco de su brazo. Un punzante brote en su pecho. Iten intentó encontrar las palabras adecuadas y finalmente se decidió a poner un brazo lentamente sobre el hombro de Daniela, apretándole. Dijo, creo que es bastante valiente por tu parte ofrecerme tu habitación para mañana, Dani. Daniela soltó un suave bufido, pero acunó el bate más cerca. No valiente, hombre tonto, solo necesario. Iten se encogió de hombros, acariciando la tela del vestido con el pulgar. Aún así, ¿crees que estás listo para la gran mañana? La pregunta pareció quebrar un poco la determinación de Daniela. Giró a Kurag en sus manos antes de colocar el bate cuidadosamente sobre un hipopótamo rosa. Si soy sincera, dijo con voz ligera, no estoy nada preparada para esto. No dejo de imaginarlo en mi cabeza como que diremos y que ella pueda decir. Pero, Daniela se encogió de hombros, siento que no acabará bien. Iten hizo una mueca comprensiva. Una discusión a gritos, como dijiste. Daniela exhaló hondo, peor. Que decimos todo lo que haga falta, y que no arreglará nada. Inclinó la cabeza hasta que su sien chocó con la de Iten. Desde que tú, Bella y Cassie vinisteis a la biblioteca a hablar de que madre tuvo algo que ver con lo que Miranda nos hizo, siempre nos centramos en las pruebas. Sobre si los recuerdos de Bella y Cas son reales, y si podríamos probarlos. Daniela giró la mano, la paloma plateada en su muñeca captando la luz. Incluso después de enseñar las fotos cuando horneamos para los Holy Forty, nunca hablamos de lo que vendría después. Daniela tenía razón. Todos estaban atrapados en desentrañar la gran conspiración de Lady Dimitrescu que permanecía a su lado y dejaba que Miranda les hiciera estas cosas terribles. Hablaron en varias ocasiones sobre la confrontación, con Bella abogando por retrasarla un poco más, ya que estaba a punto de recordar los detalles más finos y sangrientos. Nadie se detuvo a preguntar qué demonios pasó después, si la matriarca del castillo negó o admitió su papel en su muerte en la vida anterior. Iten deseaba tener una respuesta para Daniela, algo que calmara sus miedos, pero no quería hacer promesas falsas. Le dio un codazo en el hombro y le ofreció, si no arregla nada, al menos lo sabrás, ¿verdad? Un poco como el pequeño discurso de Cassandra en la cocina, al menos todo saldrá a la luz, no más dudas. Frotó la cabeza contra Daniela, porque sabía que ese gesto tonto la haría reír, así fue, y añadió, estaré aquí después, ¿vale? Así que vosotros tres podéis desahogaros todo lo que queráis. Daniela murmuró en señal de reconocimiento, dejando que el momento se prolongara unos segundos. Luego levantó la cabeza, girándose para mirar a Iten. Se sentó con las piernas cruzadas, metiendo el dobladillo de su vestido. Frunció el ceño, la frente tatuada se arrugó. Iten, ¿puedo preguntarte algo? Iten asintió, enderezándose, preparándose para cualquier obstáculo del tamaño de Lady Dimitrescu que Daniela tuviera que presentar. Los labios de Daniela se apretaron un instante, luego preguntó, ¿te has dado cuenta de que Cassie está un poco raro? Cuando hablamos en la biblioteca antes, lo hizo, pero no quería hacer suposiciones, aunque el tono de Daniela se inclinaba hacia la curiosidad y no la acusación. Carraspeó, no estoy seguro, quizá un poco, lo repasó todo en su cabeza. Había sido mayormente lo de siempre,
pero Ite notó las cosas menores que podría haber explicado como ansiedad general por el día siguiente, la falta de prontitud para unirse a Daniela en la provocación doble, la forma en que apenas comentó el chupetón que delató el secreto no tan secreto de él y Bella, como era más callada, menos dispuesta a hablar mal de él cuando hablar mal de él era el pasatiempo favorito de Cassandre. Iten meditó sus siguientes palabras, porque no había forma delicada de decirlo. Por último, se hizo el poco tonto para ver qué opinaba Daniela. ¿Qué has notado? Daniela se sentó pensativa, recorriendo el dobladillo de su vestido. No lo sé. Se quedó un poco callada después de que le señalé eso. Asintió hacia el pequeño moratón a juego que asomaba en el escote de Iten. De forma instintiva, la voz de Iten subió de tono. ¿Qué? ¿Crees que está celosa? Dani, vamos, no puede ser. Ella no he dicho celosa, dijo Daniela, sonriendo un poco. Quizás solo, preocupado. Las cejas de Iten se alzaron. Sobre mí y Bella, sobre ella y contigo, corrigió Daniela, encogiendo los hombros. Ya sabes cómo es, Iten. Después de todo lo que pasó con la vieja Bella, y por supuesto, su historia en la vida pasada, ha estado raro con los apegos. Una pausa, y Daniela ladeó ligeramente la cabeza. Y luego llegaste tú, accidentalmente le trajiste recuerdos, y fuiste la primera con la que habló de ello. Te dio todas las razones para odiarla, pero tú le diste una oportunidad y la apoyaste. Creo que ahora solo está inquieta porque las cosas entre tú y Bella puedan cambiar como la trates. Iten dejó que el pensamiento pesado se asentara, haciendo una mueca mientras lo masticaba. Después de como que Cassandre había reclamado su territorio, pase lo que pase entre tú y Bella, esto no cambia. Tú y yo, aquí, ¿entendido? Se sentía muy irracional y muy humano preocuparse. Era por la naturaleza de la afirmación. Menos romántico, más supervivencia, pensó, como un viajero perdido y sediento temiendo que su oasis se seque. No es que Iten se viera a sí mismo como un oasis o una fuente de sombra para los cansados, era alivio cómico en el mejor de los casos. Pero quizá había descuidado esos detalles más turbios de la línea de pensamiento de Cassandre. El dolor era su amigo más antiguo, habiendo pasado la mayor parte de su vida pensando que todo su mundo giraba en torno a la crueldad que sufría sin razón aparente. Naturalmente, el cambio la pondría ansiosa, le haría pensar que el destino le estaba contando otra broma retorcida. Resulta que esta vez la broma era, oye, buenas noticias, la única persona en la que confiabas lo suficiente con tu oscuridad, culpa y vergüenza acaba de acostarse con tu hermana mayor, que fue la mitad de la razón por la que te convertiste en un asesino desde el principio. Ni siquiera fue un remate, solo un cincel que se clava, suficiente para desestabilizar a cualquiera sin una base estable. Y si ese pequeño chip era todo lo que hacía falta, entonces significaba, solo quizá, que importaba más para Cassandre de lo que jamás se habría permitido creer. A Iten no le gustaba pensar que era esencial para Cassandre. Cada vez que lo hacía, se enredaba en pensamientos igual de peligrosos, como cuanto había llegado a preocuparse por ella, o lo orgulloso que estaba de cada día que ella despertaba y elegía no ser el monstruo en el que Miranda la había convertido, y que la antigua Bella le había enseñado a ser, o incluso lo fácil que era imaginarla en un lugar cuerdo y soleado, aprendiendo a ser una versión de sí misma que le gustaba, o incluso las cosas más tontas y silenciosas que a veces se le metían en la cabeza, a pesar de sus mejores intenciones. Como cuando se le olvidó cómo cambiar su mirada de basilisco hacia arriba para que se vaporice cuando se dirigía a él, o la forma en que esos hoyuelos salían cuando dejaba de fingir el ceño y sonreía de verdad, o incluso en las raras ocasiones en que bajaba la guardia y se volvía tonta, porque no había nadie a quien juzgar, aunque en segundos saliera de ese estado y amenazara con hacerle daño. Iten exhaló, largo y despacio. Mierda, sí, un poco jodido no. Daniela negó con la cabeza rápidamente. Para nada, dijo, con voz suave pero segura. Casi simplemente no está acostumbrada a confiar en la gente tanto como confía en ti, creo. Solo, ya sabes, estar ahí para ella. No hace falta que hagas un discurso, ni nada por el estilo. Ella empujó sus hombros juntos, como sellando el pensamiento. Solo muéstrale que nada ha cambiado, ¿vale? Era una de esas veces en las que deseaba tener la confianza de Daniela en cómo irían estas cosas. ¿Y por qué no te preocupa que me fue con Bella y te deje atrás? Porque soy irresistible, guiñó Daniela, y sé que nunca podrías dejarme a mí y a mis encantos atrás. Iten dejó escapar una risa, negando con la cabeza. No se equivocaba, por supuesto. Las necesidades de Daniela, afecto,
compañía y reconocimiento eran tan simples, en cierto modo, y tan difíciles de negar. Si siquiera intentaba desaparecer, sin duda solo lo rastrearía hasta el agujero que escondiera en el castillo y lo arrastraría de vuelta a la biblioteca para el club de lectura, o algo así. Le despeinó el pelo. Me has pillado, Dani. Nadie puede decirte que no. Daniela sacó la lengua. Lo sé. Cosa de hombre, llamó Cassandre, justo cuando él, Daniela y Bella apilaban los últimos tapetes en la armería esa noche. Tenía la espalda a él y a las hermanas, secándose la cara con una pequeña toalla, la coleta meciéndose con cada movimiento. Sin mirar atrás, respiró hondo y dijo, si tienes un momento, ¿podrías echarme una mano abajo? El campo de tiro necesita un barrido y una fregona. Su voz salió amortiguada a través de la toalla, antes de apartársela para secarse el sudor de su delgado cuello. Con voz serena, añadió, si Dani se ofrece a su habitación para la charla, pensé que debería ofrecerme al campo para, privacidad, tras los hechos, en algún sitio donde nadie pueda encontrarnos. No lo había mencionado antes en la biblioteca, pero era una buena idea, un espacio extra seguro para desconectar cuando inevitablemente surgiera la necesidad. Ethan miró a Bella y Daniela, que también intercambiaban miradas, probablemente captando la importancia de que Cassandre le ofreciera espacio. Su santuario, en el que ninguno de ellos, salvo Ethan, había puesto un pie. El campo de tiro suena como un buen lugar para después, se atrevió a sugerir Bella, con voz suave mientras se acercaba a Cassandre, deteniéndose solo para limpiarse la cara y las manos del sudor. Puso una mano tímida sobre el brazo de Cassandre y dijo, gracias, Cassie. Ethan observó el intercambio, preguntándose si el veneno antiguo se escaparía. Algo contenido, o quizás simplemente cortesía forzada entre dientes apretados. Pero no, Cassandre finalmente se volvió hacia ellos, con el rostro aún manchado de rosa por el esfuerzo de la actividad física nocturna. Cassandre negó con la cabeza, una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Por supuesto, hermana. He querido llevaros a ti y a Dani allí desde el sagrado 40. Entonces, sus ojos se posaron en Ethan, y fue entonces cuando la duda se asomó y la sonrisa desapareció. La cara de póker profesional de semanas atrás se coló. ¿Puedo pedirte prestado, Ethan, para que la primera impresión de mi rango de mis hermanas no sea un desastre absoluto? Era una combinación tan extraña entre la orden formal y temprana de «a la misma hora mañana», cosa de hombres, y la cálida «te veré mañana, Ethan», en los días previos a descubrir Wolfsbane. Ethan asintió rápidamente y siguió el juego. Sí, claro, mañana ya va a ser bastante duro. No quiero empeorar las cosas con Dani rompiéndose el labio en una mesa porque se resbaló con unos bronces gastados. Daniela hizo un puchero. Bella se rió entre dientes, tomando a Daniela de la muñeca. Tiene razón. Ven, cariño, te acompaño a tu habitación. Se giró hacia Ethan, se inclinó y se detuvo. Bella puso una mueca, secándose el sudor de la mejilla con el dorso de la mano, antes de inclinarse de nuevo para darle un beso en la mejilla. Nos vemos, murmuró ella contra su barba incipiente. Su corazón dio un vuelco, pero él devolvió el gesto con facilidad, frotándose en la suave piel de su mejilla. Nos vemos luego. Daniela, cuando Cassandre dejó de mirar, asomó por encima del hombro a la boca de Bella. Suerte, a Ethan. Solo lo reconoció con un breve arrugamiento de la nariz, observando cómo Bella y Daniela se marchaban, con los brazos entrelazados, mientras Daniela chirraba al salir. ¿Cómo lo pones tan exuberante? Es un voluminizador. ¿Puedo ver tu champú? Cuando las voces de ambos dejaron de rebotar en la escalera de piedra que salía de la armería, Ethan se volvió hacia Cassandre expectante. Ella le miró a los ojos, parpadeó, miró los gatos de sudor en su mandíbula y luego asintió hacia la camisa de repuesto que había traído, doblada cuidadosamente sobre la mesa a su lado. Cambio, dijo, no me molestes muriendo de un resfriado esta noche. Él resopló, pero negó con la cabeza, ya respondiendo, oye, si te preocupa tanto mi sistema inmunitario, quizá podamos pasar por delante del duque. Apoyó la cadera en la mesa, ya quitándose la camiseta de deporte empapada de sudor. Podría ver si tiene vitamina C en stock. El único reconocimiento de Cassandre llegó en una mirada de reojo y el más leve suspiro, antes de que, comprensiblemente, evitara mirarle. Ethan recordó que estaba cubierto de pequeñas marcas de mordiscos, y metió la cara en la pequeña toalla que tenía en la mano un momento. Cassandre se apartó a un lado, la puerta de su dormitorio chirriando suavemente al abrirse, la madera golpeando suavemente la piedra. Ethan liberó su rostro de la toalla, secándose superficialmente mientras cogía la camisa de repuesto.
Ya estaba formulando una respuesta, algo que los guiara hacia un terreno familiar. ¿Qué pasa, Cass? ¿No estás acostumbrado a ver marcas de mordeduras que no sean heridas abiertas, o quizá un más simple? Sí, me estoy poniendo la camisa, disculpa por tus córneas. Miró hacia su habitación, solo para detenerse, la pregunta posterior muriendo entre sus dientes. Durante 2 o 3 segundos fugaces, y vio a Cassandra a través de la puerta entreabierta, quitándole la guardia a Rash. Vislumbró las viejas cicatrices rosadas. La espalda de corredores del sujetador deportivo negro contrastaba con su piel de porcelana y las líneas musculares de su espalda. Era tan silencioso, tan discreto, que Ethan tragó saliva, apartó la mirada y siguió poniéndose la camiseta. Se dirigió al baño de la armería para dejarle privacidad, metiendo la camisa usada en la ceste de la ropa sucia. Cuando giró la esquina y volvió a entrar en la armería, Cassandra ya había salido de su habitación. Una camiseta de la banda Rammstein hacía que su cuerpo empequeñeciese, los brazos pálidos y llenos de cicatrices al descubierto, y las mismas mallas y coleta de antes aún en su sitio. Con ese mismo tono plano, preguntó. Vamos, dijo Ethan, poniéndose a la sonancia con un murmullo, tengo que conseguirme una de esas camisetas. Cassandra le ahorró un atisbo de sonrisa y se marcharon. Pasaron por los pasillos superiores, por los pasillos principales y bajaron a la fría y resonante escalera que conducía a las mazmorras. Pasaron junto a la puerta del dormitorio de Bella, entrando en las laberínticas mazmorras. Le siguió de cerca, mapeando mentalmente los giros al mismo tiempo que Cassandra los tomaba, guiándolos fuera del camino habitual que llevaría a la celda, casi abandonada, de Ethan. Cuando el aire se enfrió y la luz de la antorcha se apagó, Ethan se acercó para no perder a su escolta en la oscuridad. Esta vez no tenía ninguna broma preparada sobre su impotencia en la oscuridad. Simplemente le permitió acercarse un paso más de lo habitual, sin comentarios ni resoplidos. Finalmente, llegaron a la puerta del campo de tiro, que Cassandra empujó antes de buscar el interruptor. Sisearon casi al unísono ante las luces fluorescentes que inundaban el campo de tiro, cegándolos temporalmente a ambos. Cassandra entrecerró los ojos ante las luces del techo y se dirigió directamente a uno de los armarios de acero, abriendo las puertas bastante ruidoso en el espacio que resonaba, solo interrumpido por el zumbido ocioso de la nevera. Cassandra sacó los productos de limpieza en pares, regonas, escobes, recogederos, cubos. Le entregó sus herramientas de barrer sin decir palabra y asintió hacia un lado junto a la puerta. Empieza por ahí, empezaré por la cocina. Nos encontraremos a mitad de camino. Ethan se preparó para la tarea. 2 personas trabajando en total silencio, cada una fingiendo que no había nada de lo que valer la pena hablar mientras fingían que esto no era raro. Cassandra se acercó a la encimera de la cocina, abrió cajones, desenvainó trapos y roció cada superficie expuesta con suficiente limpiador para opacar el olor a pólvora con limón artificial. Ethan se puso a trabajar en el suelo bajo las pistas de tiro, barriendo los escombros, principalmente polvo, fragmentos de balas y trozos de papel destrozado. Estaba ahí el impulso de decir algo, de alcanzar a Cassandra. En tiempos de crisis, la norma de Ethan era consolar y proteger. Como el susto de Mia, 2 semanas antes de que Chris la asesinara, cuando las carreteras heladas provocaron un accidente que destrozó su coche, y ella hizo autostep para volver a casa. Ethan había estado encima de ella en segundos, aferrándose a ella, comprobando y revisando si tenía latigazos cervicales o fragmentos de cristal, incluso mientras ella temblaba, enfadada y dolorida, pasó el resto de la noche rondando, haciendo bromas tontas, preparándole un baño, infusionándote cualquier cosa para devolverle el color a las mejillas y una sonrisa en los labios. Probablemente a Cassandra le horrorizaría su afecto a veces asfixiante, aunque odio puede ser una palabra fuerte. Eso era lo inquietante de lo lejos que había llegado. A veces se ponía irritada, a veces se apoyaba en alguna mano en su espalda o en un apretón en su hombro. Hasta ahora, Ethan no podía estar 100% seguro de cómo manejarla. Por ahora, mantuvo la cabeza baja, centrado en el trabajo. De vez en cuando se atrevía a mirar hacia arriba y encontrar a Cassandra concentrada, con la boca apretada. No hubo burlas, ni quejas teatrales, ni siquiera una crítica innecesariamente detallada a su forma grandiosa. Sin querer que la incomodidad se acumulara en el ambiente, rompió el silencio, así que, noche ajetreada, hubo una larga pausa, como si Cassandra tuviera que considerar si valía la pena arriesgarse a responder. Aún arrodillada junto al cajón de los cubiertos, dijo, hace tiempo que no hago una limpieza profunda de la cocina.
Un instante, y Íten oyó el rociado del limpiador sobre la encimera. No pensé que tendrías tiempo para ayudar a barrer. Y ahí estaba, tal y como Daniela sospechaba. No era celos mezquinos ni rivalidad entre hermanos. El simple y casi instintivo miedo de que el nacimiento de algo nuevo tuviera algún coste. No podría dejarte tirado ni aunque lo intentara, dijo Íten, arrodillándose para buscar escombros que no se le escaparan. Suavizó el gesto añadiendo, y si me retirara de la limpieza, probablemente me harías beber el spray de limpieza. Cassandre soltó una risita, esta vez sin filtro. Y me lo agradecerías, dijo con naturalidad, tiene sabor a limón. Con aroma, se rió Íten, seguro que con aroma a limón. Algo parecido a una risita llegó desde la cocina cuando el silencio volvió a instalarse y se concentraron en barrer y frotar. La limpieza en sí no fue ni de lejos tan mala como esperaba. Cassandre mantenía un taller muy ajustado, aunque decía que hacía tiempo que no hacía su última limpieza profunda. Las vainas de latón estaban casi completamente ausentes, prueba de sus aparentes prácticas con Claigo. Lo peor era la pólvora residual por todas partes, y Íten consideró brevemente consultar con el duque para si tenía una aspiradora. Pronto, se encontraron en el centro como estaban planeados, con Cassandre limpiando el largo mostrador a la altura de la cintura que divide la habitación entre los carriles y el espacio para caminar. Íten estaba agachado, asegurándose de que los rincones más pequeños bajo la barra estuvieran libres de polvo. Para su crédito, solo estornudó 3 veces. Un récord, si sus días de tareas de Minikels con Mia eran indicio. Íten, murmuró Cassandre desde detrás de él. Tienes un poco. Resopló, un poco de polvo. En tu pelo, terminó Cassandre, aunque su voz salió más a regañadientes de lo esperado. Íten, aún apretujado bajo la encimera, solo podía sentir unos pequeños mechens de polvo en su pelo. Se pasó una mano por la cabeza para esponjarla, enviando una pequeña nube de polvo al aire y luego volvió a estornudar. Cassandre chasqueó la lengua que el mismo sonido que hizo Mia antes de echarle de una habitación polvorienta y Íten salió de debajo del mostrador justo a tiempo para verla. Cogió un trapo, por suerte limpio, cerró la distancia rápidamente y le sacudió la cabeza, con expresión plana, como si no quisiera reconocer lo que estaba haciendo. Ser desempolvado por la cazadora más infame del castillo era demasiado divertido para dejar pasar el momento, así que se lanzó. Oh, perdona, tengo que llamar a limpieza, bromeó, quedándose quieto mientras Cassandre le recogía el pelo. ¿Por qué parar ahí? Tienes tanta maldita suciedad en el pelo que deberíamos llamar a una peluquería para arreglar esto, gimió Cassandre con exasperación, pero el leve gesto en sus labios contaba otra historia. Ella frunció la boca, arrastrando el trapo hacia un lado de su cabeza, recogiendo algunas manchas más de tierra. Retiró el trapo, Íten se dio cuenta de lo sucio que estaba, y ella resopló, doblándolo y inclinándose, ahora más quisquilloso. Íten soportó el repentino ataque maternal, genuinamente sorprendido por la cantidad de maldita suciedad que ella le limpiaba del pelo y la cara. Ambos estaban agachados junto al mostrador de tiro, Íten intentando no reírse y Cassandre intentando no darle un golpe por transferir todo el polvo y la pólvora del suelo a él. La diversión, por ahora, compensaba el leve ardor de la vergüenza. Cuidado, Cass, dijo, con la voz amortiguada por su mano mientras ella lo sujetaba, como un camarero puliendo una jarra de cerveza. Si te esforzas más, igual te quitas unas neuronas. La mano de Cassandre se detuvo y se encontró con sus ojos. Pasó un instante mientras Cassandre le miraba, con el rostro inescrutable. Luego dejó caer el trapo, conformándose con apartar su pelo con los dedos, peinando el último conejo de polvo. Sus uñas raspaban el cuero cabelludo de Íten, recordándole aquella noche en esa misma habitación, hace más de una semana. Tiró del vello largo en la base de su cráneo, las yemas de los dedos permaneciendo allí, cada pasada enganchada en un engancho que él no sabía que tenía. La fisicalidad siempre fue extraña con Cassandre. Pasaron de literalmente llegar a las manos a al menos una ocasión grabada de abrazar a la cucharita. El contacto, ya no para hacer daño, sino para conectar, seguía siendo un terreno nuevo. A veces directo, a veces, como ahora, ligero como una pluma, y era en lo último cuando Cassandre temía estropearlos y presionaba más porque al final del día, Cassandre ya no causaba daño. Fue en esa ternura del momento cuando Íten lo captó en sus ojos. Esa misma mirada que le había dado cuando él ofreció su sangre tras la pelea en la habitación de Bella. Estaba comprobando si esto estaba bien, si esto estaba permitido, si no le hacía daño a él, ni a Bella, ni a nadie.
Así que Iten se dejó llevar por su queriche, solo un poco, suficiente para hacerle saber que seguía allí, y que nada había cambiado, tal y como había prometido. Fue entonces cuando apareció la pequeña hendidura en su mejilla. En voz baja, dijo, no sabía que siquiera tuvieras neuronas de sobra, cosa de hombre. Iten se atragantó con una risa justo cuando la mano de Cassandre cayó de su nuca. Falta, protestó. No es culpa mía que tú y tus hermanas los estéis absorbiendo de mí. No nos culpes por tu idiotez, resopló Cassandre, apoyando las manos en las rodillas antes de levantarse y coger el trapo con el que había limpiado su cabeza. Arriba todavía tenemos que fregar, dijo, enrollando el trapo. Cariño. Le azotó el costado con el trapo y él chilló, tambaleándose para ponerse de pie, lanzándole una mirada fulminante aunque ella no la vio. Cassandre ya estaba cogiendo los cubos, saltando sobre el fregadero para llenarlos, sus pasos casi al estilo Daniela por lo emotivos que sonaban. Negó con la cabeza, sonrió y le siguió. El trabajo continuó con normalidad a partir de ahí, el momento había desintegrado el silencio. Trabajaron en extremos opuestos, empujando las fregonas, dejando que sus voces se escucharan y rebotaran en las paredes de piedra y en los humildes intentos de aislar el sonido. Solo digo, llamó Iten, dejando que la fregona cayera con un golpe húmedo sobre la piedra. Podrías meter, como, al menos un sofá junto al sofá. Realmente sube el factor acogedor. Toma ejemplo de Dani. ¿Quieres que tome consejos de decoración de Daniela? Cassandre resopló, pero no con mala intención, volviendo a mojar la fregona en el cubo. Por favor, si metemos demasiada tela aquí, será un lío limpiarla con todo el polvo que levanta el disparo. A menos que esté sugiriendo que lleve a Kurag y sus amiguitos aquí, en cuyo caso, de nuevo, no quiero que Daniela me cobre la factura de la limpieza. Vale, lo analizó Iten, moviendo el suelo, justo. ¿Y qué tal, por ejemplo, uno de esos calentadores de gas? Nunca conseguiste encontrar una solución de calefacción para este sitio, ¿verdad? Cassandre tarareó, a no más de unos pocos metros mientras fregaba su mitad de la habitación. Lo he considerado, pero necesitaríamos mejor ventilación que los ventiladores del campo de tiro. Un ritmo, podríamos ir a lo eléctrico. Cuando los hombres del duque ayudaron a construir el campo, dijeron que había energía extra para cualquier ampliación en la sala. La imagen de las hermanas disfrutando del resplandor de un calefactor eléctrico como una manada de gatos que parpadean lentamente era a partes iguales desternillante y preciosa. Pagaría bien por ver a las tres mariquitas de ojos sonolientos disfrutando del calor industrial, compitiendo para ver quién se acercaba más al elemento calefactor sin quemarse. Podría ir a visitar al duque, sugirió Iten, trabajando en una mancha especialmente terca en el suelo. Miró a Cassandre, ya terminada con su sección y apoyada en su fregona, mientras Dani se prepara para gritarle a mamá por un monstruo en la chimenea, y tú y Bella estáis en su habitación, puedo hacer el pedido antes de vigilar la biblioteca. Cassandre asintió, frunciendo el ceño ahora mientras la facilidad se desvanecía. Volvió a meter la cabeza de la fregona en el cubo para poder apoyarse en la encimera, con las manos apoyadas a ambos lados. Con la mirada fija en los objetivos en el campo de tiro, dijo, no te molestes por nosotros, Iten. Pero sí, los tres lo agradeceríamos. Iten finalmente dejó la fregona a descansar para poder unirse a Cassandre junto al mostrador. Se frotó las manos, masajeando el dolor sordo de la última hora o dos de trabajo y de todos los esfuerzos del club de la lucha antes de eso. ¿Cómo te sientes para mañana, Cassie?, preguntó. Cassandre se encogió de hombros, con los labios apretados. ¿Cómo me siento? Golpeó con las uñas la encimera, el sonido desordenado y agudo en el aire. Ya va atrasado. Deberíamos haberlo hecho hace días. Su boca se torció y miró de reojo la puerta que daba a la salida. No me malinterpretes. Me alegro de que Bella recuerde el resto de los detalles. Simplemente no creo que vaya a cambiar mucho. Madre solo dirá que no tuvo elección, o que fue por nuestro bien, o que seguía las órdenes de Miranda, gruñó Cassandre, mostrando los dientes ante los fantasmas de la miseria en la piedra. Siempre hay una maldita excusa si intentas encontrar una. Iten jugueteó con una mancha seca de acrílico en su palma, dándole vueltas. ¿Te preocupa que pueda daros la vuelta a los tres? Se encogió un poco de hombros. Haz que parezca que sois los malos por preguntar. Señaló en el aire, por husmear, especialmente, en el caso de Dani. Puede intentarlo. Cassandre mantuvo su mirada contenida hacia los objetivos lejanos, apretando y aflojando los dedos alrededor del borde de la encimera. Siempre ha sido buena para ignorar las cosas.
Cuando Bella recuperó sus recuerdos hace tantos años, intentó hacerle preguntas a su madre sobre el pasado. Madre la bloqueó en cada paso, siempre desviando, gruñó, luego le miró. Ethan sostuvo su mirada, tan desgarradora como era. Continuó, eso es lo que me preocupa, que solo nos hará sentir como niñas tontas preguntando cosas que no entendemos. Ni siquiera tendrá que decir esas palabras. Tendrá que insinuarlo, ¿entiendes a lo que me refiero? Sí. Ethan se frotó la cara antes de dejar caer la mano sobre su regazo. Si no puede justificar lo que hizo, puede que te manipule por preguntar, dijo, aunque, personalmente, no estaba seguro de si ese era el manual de Lady Dimitrescu por si llegaba el momento. Después de aquella conversación en su dormitorio, en el balcón, sospechaba que había algo más en ese gran cráneo suyo. Si acaso, parecía que la matriarca del castillo se preparaba para enfrentarse a un pelotón de fusilamiento con dignidad. No estaba seguro de si eso lo hacía mejor. La ira de Cassandre chisporroteó y estalló al decir, solo desearía que lo admitiera. Una vez, dínoslo a la cara. Quiero oírla decirlo, en vez de que lo encajemos como un puzzle de mierda. Solo quiero que admita que Miranda me mutiló y que se quedó de brazos cruzados mirando, y cuando sobrevivía la tortura, cuando Lenore sobrevivió, dejó que Miranda nos convirtiera en sus malditas hijas, como si eso borrara cada maldito. Se interrumpió, con las manos retorcidas en garras en el aire, los dientes al descubierto en un gruñido, y dejó escapar un gruñido frustrado, casi dolorido, cerrando los ojos con fuerza. De repente, Cassandre se quedó inerte, el rostro se relajó, inclinándose hasta que su peso se apoyó en el costado de Ethan, y se giró, lo justo para desplomarse sobre él. Su aliento acarició su cuello en un resoplido húmedo. Yo, estoy tan cansada, Ethan, murmuró. Ethan no dijo nada al principio. Simplemente dejó que Cassandre sintiera el agotamiento que le llegaba hasta los huesos, la dejó caer la máscara y quedar tan dolorosamente vacía como necesitara. Hizo lo único que le pareció correcto, y le pasó un brazo por encima, la mano extendida sobre su espalda superior, dejándola dictar el ritmo, dejándola decidir cómo lidiar con el dolor. Trabajar a través del dolor a menudo significaba escupir el veneno para que comenzara la curación. Así que Ethan la dejó descansar allí, se derritió a su lado, temblando ligeramente, y esperó a ver si tenía más veneno para lanzar contra Miranda, contra su madre, contra todo ese maldito valle. Cuando el único sonido que persistía en el campo era su respiración entrecortada y el zumbido de la nevera, Ethan lo mantuvo táctil. Su pulgar haciendo pequeños pases por su espalda, pequeños intentos de amasar la tensión. No sabía cuánto tiempo estuvieron así, quizá 1 minuto, quizá 10. El tiempo se volvió raro cuando los muros de Cassandre se rompieron sin previo aviso. Casi no lo vio cuando sus brazos subieron, rodeando su cintura flojamente, y luego apretaron, más como si se preparara para el mañana que para otra cosa. Él correspondió, envolviéndola, apoyando la barbilla en su hombro y pasando la mano arriba y abajo por su espalda, sin palabras. Solo la promesa tácita que le garabateaba con cada paso de la mano, seguía aquí, y seguiría aquí mañana. Fue Cassandre quien rompió el abrazo, nunca era de los que se retiraban primero, ni siquiera con Mia, sus manos girando alrededor para posarse en sus brazos superiores. Lo estudió de esa manera que hacía en los primeros días, notando cada tic de su expresión, menos depredadora y más observadora. Observó el pequeño tic en sus ojos mientras sostenía el duelo de miradas. El tic en su nariz, quizás se les había escapado un poco de polvo cuando inhaló algo raro. El rápido paso de su lengua mientras se humedecía los labios. La expresión de Cassandre se suavizó con un suspiro, un último aliento sin máscara, luego apretó el bíceps de Ethan y sonrió con suficiencia. Vale, ya basta de eso. Ella lo soltó, apartándose del mostrador. Estás empezando a tratarme como a tu peluche personal. Te lo perdonaré esta vez y lo culparé a la influencia de Dani. Ethan resopló, pero la dejó alejarse, porque lo siguiente sería ella que le daría un golpe con la fregona por sobrecarga sentimental, como si no hubiera sido ella quien inició el abrazo. Él la siguió, cubo y fregona en mano, listo para guardar para la noche. Ah, por cierto, Cassandre miró por encima del hombro, con el cubo ondeando en la mano. Sonrió, dejando que un hoyuelo asomara. Bella preguntaba por la manzanilla. Dile que está en el armario de arriba a la izquierda. Si preparas algo en la cocina, guárdame una taza. Pasaré por ella más tarde. Ethan soltó un suspiro bajo, en contraste con el agudo zumbido de la tetera. Cerró los ojos, escuchando los suaves pasos de Bella mientras ella se acercaba a la cocina y preparaba la manzanilla.
Nunca he sido de té, reflexionó Bella. Incluso antes, la observaba medir la manzanilla suelta con la misma precisión con la que ponía en todo. Un poco en los infusores de té. Una última comprobación de que el agua se había calmado un poco por debajo de la ebullición. Preparó las 2 tazas, las llenó de agua y apartó la tercera con su propio infuse. Iten asintió, aceptando la taza en la mano y apoyándose en la encimera de la cocina. Se pasó una mano por el pelo recién duchado y sin polvo. Gracias, Cass. Yo también. Sinceramente, para mí siempre ha sido solo agua de hojas, pero he estado con tus hermanas lo suficiente como para que me hayan inculcado algo de cultura. Los labios de Bella se curvaron en una sonrisa, y acunó su taza, probablemente por el calor, y golpeó el borde con las uñas. Tenemos miel si quieres endulzar la taza. Solo no le digas a Dani que hemos tocado su suministro. Se rió, dejando que el calor de la taza se filtrara en sus manos, recordándole lo frío que podía ser el castillo por la noche. Pasaré por ahora. Se supone que esto calma los nervios, ¿no? De alguna manera, siento que una subidón de azúcar va a hacer lo contrario. Murmuró Bella, acercándose hasta que se unió a él junto a la encimera, con los hombros pegados. Ella le miró a través de sus pestañas doradas y bajó la voz un poco. Quizá te dé energía para... Se mordió el labio, otras cosas. Menos mal que el té sigue infusionándose. Se atragantó un poco antes de reír, más por alegría que por otra cosa. Él chocó el lateral de su cadera contra el de ella. ¿Otras cosas, dices? Bella frunció los labios. Si quieres distraerme aún más del horror existencial de mañana, lo recibo con los brazos abiertos. Una pausa, y ella se inclinó más, oliéndolo. Siempre que te laves las manos otra vez. Todavía huelo lo que sea que usaste para limpiar el campo de tiro. Iten le lanzó un cariñoso gesto de mirada en blanco. Para asegurarse, dejó la taza y empezó a lavarse las manos de todos modos. Mientras enjabonaba el jabón, miró a Bella. Ha sido un día de la hostia, Bella. Cuando me desperté esta mañana, de alguna manera, no esperaba el consejo de guerra de la biblioteca. ¿No perdiste el tiempo? Bella levantó un hombro, tomándose un momento para pasar los dedos por su cabello, aún húmedo por el baño. Bueno, lo único que nos detenía era que quería centrarme en mis recuerdos sin lugar a dudas. Estamos a punto de volcar este castillo. Un ritmo, o al menos, nuestra relación con madre. Merece la pena venir preparado. En eso, Iten estaba completamente de acuerdo. Aún así, no pudo evitar sonreír un poco, secándose las manos ahora, mientras preguntaba, ¿y esos? ¿Te han ayudado mucho las cintas de meditación guiada? Sí, insistió Bella, chasqueando la lengua y entrecerrando los ojos. Ríete todo lo que quieras, tío, esas cintas son un regalo divino. Tuvimos suerte de que desenterrara el viejo Walkman cuando lo hice. Iten negó con la cabeza, volviendo a su lado y recuperando su taza. Primero dio un largo sorbo, la mezcla con sabor a primavera, fragante, pero tan tenue, tuvo que buscar el regusto con otro sorbo. Me sorprende que no mencionaras las cintas antes, comentó, apoyando su hombro contra el de ella. Mencionaste meditar, pero... Bella se mordió el labio pensativa, dio un sorbo a té y volvió a tararear. Antes, tenían rendimientos decrecientes. Ah, sí. Iten alzó una ceja. ¿Cómo es eso? Inclinó la cabeza de un lado a otro, como si estuviera dando vueltas a la idea en su cabeza. Me ayudaron a acceder a muchos recuerdos, pero después de un tiempo, nunca pude profundizar en nada que se sintiera nuevo y real. Como mencioné antes, dijo Bella, con una sonrisa tímida en los labios. Estar contigo, estimuló mi cerebro. Ya sabes, la normalidad, la diversión. La parte de mí que olvidó lo que realmente se sentía ser Mira. Ser solo yo, y no. Su mano se levantó, señalándose a sí misma, antes de caer flojamente a su lado, un montón de insectos. Iten observó atentamente cómo Bella respiraba despacio y luego se apoyaba más en su brazo. Una parte de mí todavía no puede creer que realmente esté pasando. Por fin sabemos cómo llegamos a ser y el papel que madre jugó en todo esto, y ahora, exhaló, ahora vamos a atenderla por sorpresa y esperar una disculpa que nunca llegará. ¿No tiene sentido? Bella ladeó la cabeza hacia él. Cuanto más lo pienso, me parece inútil. No has llegado tan lejos para echarte atrás ahora, Bella, dijo Iten, negando con la cabeza. No puedo decir si vosotros tres vais a recibir una disculpa, pero desde luego no es en vano. Sonrió, solo un poco, pero lo sabes, ¿verdad? Bella sopló una ráfaga breve contra su taza de té, pero asintió. Lo sé, son solo los nervios. Sé lo que tenemos que decir, y todo.
Simplemente no evita que el estómago se me revuelva en nudos. Iten asintió. Solo tienes que aguantar los primeros 5 segundos. Después de eso, todo es en piloto automático. Ni siquiera tendré que pensar en todo el guión de la telenovela, Tenia. Una risa lenta y pensativa brotó de ella. ¿Así es como siempre lo haces? ¿Improvisar y esperar lo mejor? Sí, dijo, haciendo estallar la historia de mi vida, cariño. Como dicen, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Así que, en tu caso, solo quieres estar preparado para las primeras frases que le digas a mamá de, después de eso, solo tienes que ver a dónde va. Bella resopló, repitiendo, mamá de, en voz baja. Luego ella le miró, presionando hasta que entendió el mensaje, y él le pasó un brazo por los hombros. Cuando la tensión se disipó de su cuerpo, dijo, solo me alegro de que estés conmigo, con nosotros. Eso es todo. El presente marcado, perfectamente imperfecto, y quizá al día siguiente. En este castillo, esa certeza era lo mejor que se podía conseguir. Iten se inclinó para presionar sus labios contra la corona dorada de su cabeza. Sí, murmuró, yo también, Bella.